siempre me ha fascinado el asunto de la violencia. No porque esté a favor de la violencia, sino que los mecanismos de la violencia me parecen interesantes. Hola, estamos nuevamente en Librerías Crisol y hoy vamos a conversar con Dante Trujillo, quien acaba de lanzar una historia breve, extraña y brutal. Y como ven, es una historia que los va a atrapar muchísimo. Así que muchas gracias, Dante, por estar aquí. Gracias a ti y a ustedes. Muy breve no es. Sí, la verdad que es extraña, es brutal, pero breve es por el tiempo, imagino, que es por donde va la historia. Uh-huh. Esta es una novela que está basada en un hecho histórico, pero antes de hablar un poquito de ella, tengo una curiosidad. Uh-huh. ¿Cómo sabes tú que, porque hay muchas historias dando vueltas, hay mucha información, que tú dices, esto es material para una historia, para contarla, para hacer la novela o para hacer un artículo? ¿Cómo sabes que eso que ves, que te han contado, tiene la profundidad para crear algo, por ejemplo, como esto? Ok. Incluso lo cuento un poco en el libro, al principio. Hay cosas que tú escribes porque debes escribir, porque trabajas como periodista, y hay cosas que te dan placer, que es por donde uno quisiera ir más. A mí lo que siempre sobre lo que siempre quiero trabajar son sobre cosas que me dan curiosidad, ¿ya? Y tratar de investigar o darle vueltas a esa curiosidad puede transformarse en pequeñas obsesiones, ¿no? Uh-huh. Ahora, como sabes, escribir no es encontrar necesariamente las respuestas, pero sí plantear las preguntas de la manera más, no sé, bella, o que te interpele más, ¿no? Claro, esas curiosidades usualmente están asociadas a tus propios intereses, a tus propias filias, ¿no? A tu propio pasado. Entonces, eso es en general, ¿no? Cuando yo, este libro, como ahora que lo has leído, sabes, en realidad parte o sea, se me cruza en el trabajo que yo hacía escribiendo precisamente unas crónicas en el diario, en las que escribía básicamente sobre lo que quería, pero claro, al interesarme a mí, al causarme curiosidad a mí, probablemente le pudiese causar curiosidad a otras personas también, ¿no? Es parte de esa creencia. Eso es en general. Y en el caso particular de esta historia, efectivamente apareció disparada a propósito de un crimen real que ocurrió en Lima en 2017 y que despertó en mí un recuerdo que en verdad nunca se había ido, pero que estaba como soterrado precisamente por el desconcierto, la perturbación que me provocaba desde que era chico, ¿no? Que es la historia de los hermanos Gutiérrez colgados en la Catedral de Lima, ¿no? La foto en realidad. Entonces, el origen de este libro, quizá con eso cierro la idea, es parte de dos cosas, ¿no? De curiosidad y obsesión, ¿no? Una antigua obsesión en este caso, ¿no? Que se potenció, ¿no? Hace 5 años y que desde entonces he estado detrás de saber todo lo posible y de echar un poco de luz sobre un tema de que se sabe muy poco en realidad. Cuando tú igual comentas al inicio de la novela, es que tienes ese impacto del recuerdo, que acabas de contar, de la foto de los hermanos Gutiérrez. Uh-huh. Ya ahora este libro publicado, tú has hecho estos 5 años de investigación. ¿Cómo ves tú ahora esa foto? ¿Ha cambiado tu visión? A ver, quizás quizás habría que contar un poco de qué va el libro, ¿no? O sea, para que la gente entienda. En julio de 1872, o sea, hace 150 años, se acababa el ciclo militar, el primer ciclo militarista del Perú con el gobierno de José Balta. José Balta tenía que entregar el gobierno al primer presidente civil de la historia, que era Manuel Parra, ¿no? Entonces, era el fin de una era que había durado 50 años, y en ese canto de cisne no iba a ser tan sencillo porque los militares y mucha parte de la sociedad no estaba tan de acuerdo con que los civiles llegasen al poder, por muchas razones que van desde lo político hasta lo moral, digamos, ¿ya? Los militares genuinamente pensaban que estaban mejor capacitados para gobernar, ¿de acuerdo? Manuel Pardo era un estadista, era una persona que estaba preparada, quizá toda su vida para ser presidente.
Y bueno, Tomás Gutiérrez era el mayor de 4 hermanos coroneles. Los 4 eran coroneles que se llaman Tomás, Silvestre, Marcelino y Marcelino Gutiérrez. Y Tomás era el ministro de guerra de Balta. Balta aparentemente iba a dar un autogolpe porque no iba a permitir que Pardo ascendiese al poder, era como su enemigo, su bestia negra. Y al final se echa para atrás, estoy haciendo un resumen muy apretado, ¿no? Se echa para atrás y los hermanos Gutiérrez, que ya habían armado la maquinaria, no, simplemente como que se dejan llevar por el impulso de la historia y hacen la revolución, ¿no? No eran gente ni muy carismática ni muy querida, eran solamente soldados muy buenos como en lo suyo, pero no tenían dotes de políticos, digamos, ¿no? Entonces llevan a cabo esta revolución que no cuenta con ningún apoyo y se precipitan los hechos muy rápidamente y de una forma extremadamente violenta, ¿no? Entonces empieza el lunes 22 de julio, y para el viernes 26, o sea, 4 o 5 días después, se dan los primeros 2 magnicidios de la historia del Perú el mismo día. Muere Balta, muere Tomás Gutiérrez, muere Silvestre Gutiérrez, de maneras extraordinarias en el sentido más amplio de la expresión, o sea, fabulosas, ¿no? Increíbles y sumamente crueles, ¿no? Sí, la crueldad. El ensañamiento. Entonces, estas jornadas, las jornadas sangrientas que se llaman, son el viernes 26 y el sábado 27, en el que 3 de los 4 hermanos son ajusticiados. Y la imagen más representativa de esto es la de Tomás y Silvestre Gutiérrez colgados en la Catedral de Lima, que quizás no es ni siquiera la parte más violenta de esta historia, pero eso ya está en el libro, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, si ha cambiado mi visión de la imagen, no quiero spoilearlo porque al final del libro es una investigación, es una novela, pero también es una investigación, y no te diré un estudio, pero hay una pesquisa alrededor de la fotografía, ¿no? Entonces no puedo revelar mucho eso. Ahora, si la pregunta está dirigida hacia la impresión que a mí me ha causado, pues pienso que escribir este libro ha sido de alguna manera como callar eso. Yo tengo pesadillas con esa escena. ¿Por qué? Porque la imagen es bien curioso, pero cuando yo encontré esa imagen por primera vez hace 40 años, o no sé, 35 años, me pasó lo mismo que le pasa a cualquiera que la ve ahora, ¿no? Que dices, qué curioso ver estos 2 tipos colgados en la Catedral de Lima, pero no te das cuenta de todo lo que ocurría alrededor. Entonces, y lo que ocurría alrededor era un carnaval sangriento inexplicable, ¿no? Un fuenteovejuna del infierno. Entonces, eso es lo que me genera pesadillas, digamos, ¿no? Entonces, es bien curioso, pero yo no creo necesariamente en el poder terapéutico de la escritura, pero lo que sí puedo dar fe es que es como que me quitó un peso de encima. O sea, al momento de escribir esto, la imagen ha vuelto a ser una imagen y no la representación de unos episodios sumamente salvajes, ¿no? y crudelísimos, digamos. Sí. Y sobre todo porque esto ocurre una mañana del 22 de julio del 1862, con todo lo que tú has comentado. Había, ya cuando uno empieza a leer la historia, que no solamente era el matrimonio ese día de la hija de Balta, sino también toda esa movida política social que estaba yendo. Y tú lo vas a contar, porque esa novela la cuenta el autor, en este caso es el que le lleva al lector de la mano y le va colocándola, y le va diciendo, bueno, la investigación histórica me dice, está tal, está cual. Hay como en el mismo día muchas versiones. ¿Cómo ha sido para ti esa investigación? El momento de que varias también eran contrarias a la vez. Entonces, ¿cómo saber? Que también lo cuentas un poco, pero para que claro, por supuesto. Que nos está viendo. Claro. A ver. Como bien has dicho, el relato oficial, digamos, las fuentes bibliográficas no son muchas, y las que hay son divergentes, ¿no? Había un discurso oficial, digamos, en el que los Gutiérrez eran unas bestias, y Pardo era un héroe, y el pueblo ¿no? salió a la calle a recuperar la democracia, digamos, ¿no? Ese es el discurso oficial. Pero hay unas voces disidentes también. Entonces,
yo me he pasado un buen tiempo, como lo explico en el libro, pensando en cómo escribir el libro, ¿ya? Porque yo no soy historiador. Pero también me cuesta aceptar que este libro es una novela. Ahora que estamos hace unos días en el Hey de Arequipa y aquí y otras personas, me dicen con certeza que es una novela y dice que para mí no era tan claramente una novela. Para mí era como una crónica, ¿no? Y, en fin, acepto que es una novela como una novela de no ficción, en un género que se podría parecer un poquito, lo digo con humildad, a lo que hace Javier Cercas o Emmanuel Carrer o Laurent Binet, ¿no? Por ejemplo. Porque yo no tenía pensado participar de la diégesis, digamos, de la historia, ¿no? Cuento que lo que quería hacer, o sea, pensé hacer una novela histórica, por ejemplo, una novela histórica convencional, ¿no? En la que ficcionalizas la situación, ¿no? Entonces, probé opciones, a ver si la escribía como Palma, o sea, si me hacía pasar por Palma, porque Palma fue secretario de Balta, que es algo que muy poca gente sabe. De hecho, Palma muy probablemente haya escrito sobre el tema y muy probablemente también se haya quemado en el incendio de su casa durante la ocupación chilena. También pensé escribirla como Fernando Casós, que fue un novelista que fungió de secretario de la Revolución, un tipo rocambolesco, extrañísimo, muy, muy curioso. Muy salido de su época. Sí, cuando sí, lo empecé a leer. Es un personaje que él nomás merece una novela. Sí. Luego pensé escribirla como Marcelino Gutiérrez, que es el sobreviviente de los Gutiérrez, pero en realidad eran unos analfabetos funcionales, no, muy difícilmente hubiese podido escribir algo. Y así me pensé algunas opciones, ¿no? Pero nada me convencía. Nada me convencía porque eso es un tema que da para largo, pero es sobre... Siempre me ha interesado la verosimilitud, ¿no? O sea, ¿quién cuenta esto? Para que como sabes, entre el autor y el lector tiene que existir un pacto de verosimilitud, ¿no es cierto? Entonces me parecía muy difícil gestar un pacto de verosimilitud, porque a mí mismo me costaba aceptarlo. Entonces, y me he pasado meses, quizá años, pensando en cómo afrontar el asunto. Años, en realidad. Hasta que, un poco empujado, porque, por ejemplo, cuando yo escribía mis crónicas en El Comercio, yo nunca participaba de esa historia, de esos relatos. O sea, yo no, la autorreferencialidad, me parecía que no era para eso. Entonces he hecho un ejercicio contrario. Entonces, por un lado tenía el no saber cómo escribirlo, y por otro lado tenía esta multiplicidad de versiones de los hechos que eran tan contrapuestas. Entonces, esa es otra, que al momento de yo generar una ficción novelada, yo tenía que siempre haber decidido a quién creerle, ¿de acuerdo? De las versiones, digamos, ¿no? Entonces, lo que hice fue escribirlo, o sea, fue mandarme a hacerlo. Entonces eso obligó a esa metatextualidad en la que el narrador, que soy yo, duda de sí mismo y pone en el papel las versiones. Y entonces yo digo, Victoria dice que, no sé, que Silvestre entró por la puerta y Perico dice que vino por la ventana. Y yo no sé quién creerlo. Yo creo que Victoria me está mintiendo. Entonces ese ejercicio lo hago a lo largo del libro y de alguna manera engarza, o sea, la voz narrativa engarza toda la multiplicidad de voces, ¿no? Porque en realidad quien cuenta la historia, o sea, la trama, bueno, quien ensambla la trama soy yo, pero las voces de la historia son las de estos cronistas o estos periodistas. Lo que hago yo es articularlas para que avance a lo largo de los 6 días que duró la revolución, digamos, ¿no? Y es lo que, en mi caso como lectora, lo sentí, porque tú me estabas diciendo, este es el día 22, y según pasó de tal forma, pasó de tal, y yo como lector iba terminando decidiendo a quién me parecía más verosímil, aun cuando, y porque es tu historia, tú también dabas cierto ese sesgo de a mí me parece que esto es mucho más viable, y me pasó un par de veces que dije no, a mí me parece que no es así. Entonces eso hace que sea otro tipo de historia, de otra forma de contarla, que hace que el lector converse con el autor y diga, bueno, sí, probablemente para ti sea la versión de Basadre la más importante, pero a mí me parece que el señor está sesgado y podría haber sido de otra forma. Entonces, esa era también algo que ya fue el resultado de esto,
Fue una serendipia, porque cuando encontré esa manera así como me pasé, no sé, 2, 3 años pensando mientras investigaba en cómo escribir esa historia, porque en serio, desde antes de la pandemia ya pensaba cómo lo iba a escribir. Y he tenido conversaciones con amigos que son escritores, periodistas, y no sabía, ¿no? Nada me convencía. Entonces, pero una vez que empecé a hacerlo, que me mandé a hacerlo, y como sabía tanto ya el tema, lo tenía todo fichado, todo era una locura mi método de trabajo, digamos, porque precisamente no soy historiador. Una vez que encontré como esa beta, perdón, todo fluyó, ¿no? O sea, todo fluyó muy rápido, en realidad. La escritura ha sido más o menos rápida porque encontré cómo era una manera que me era funcional y que además era funcional en todos los sentidos porque respetaba la voz de quienes habían estado. No me sentía que estaba faltando a la verdad ficcional, digamos, porque estaba contando lo que otros decían. Como tú dices, opino un poquito. Trato de no ser sesgado, pero sí es cierto que se cuela. Es que es parte de... Sí, ¿no? se cuela. Por ejemplo, una cosa que seguramente se cuela es que yo no puedo evitar sentir cierta simpatía por los Gutiérrez. O sea, porque me dan lástima, porque me parece que la historia ha sido muy injusta con ellos. Porque nadie nunca fue juzgado por los crímenes. No hubo ni una sola persona detenida por sus muertes, ¿no? Y entonces, pues, no, perdón, eso es, encontré como algo que me fue funcional para esto. O sea, no sabes la alegría que me causó encontrar eso. Y cuando la compartí con alguien, con el editor del libro, me dijo, es genial, vamos por ahí. Lo que hace, no solamente tu novela, y creo que con esto del Bicentenario, y que están saliendo igual mucho más novelas con puntos de la historia, es que dejamos de ver, por ejemplo, en el colegio la foto, yo también la vi en un cuaderno de historia, la foto de los hermanos, y sí, porque fue una secretaria, y pasamos. Pero hay una historia detrás. Sí. Entonces, y como la historia la cuentan, no solamente los que estuvieron ahí, sino también por otras voces, también hay un sesgo dentro de quien te cuenta la historia. Entonces hay muchas lecturas mediante una foto. O sea, grandes historias también se han contado a través de una imagen, una foto, una estatua, un recuerdo. Entonces ayuda a reconocernos un poco. ¿Crees que también ha sido un poco eso en lo que tú has sido como autor, como escritor, como periodista? Sí. Reconociendo algo que probablemente no lo tenías tan claro, ¿o no? Sí. Como también lo cuento, mi conocimiento del periodo no era como el de cualquiera. O sea, no tenía un conocimiento especial de la... O sea, sí, ¿no? Sabía un poquito, como los hitos, ¿no? Principales. Pero para yo hacer el libro he tenido que leer muchísimo sobre el tema, ¿no? Y hablar con gente, qué sé yo, pero sobre todo leer muchísimo, ¿no? Entonces, y además hay una cosa que es interesante, que es que los hermanos Gutiérrez, sobre todo Tomás, que fue el presidente y el líder, si se quiere, de esto, no aparecerían ni por asomo en la historia del Perú si no fuera por esto. O sea, su muerte ha sido lo que les ha llevado a esta cuestionable trascendencia, si quiere, ¿no? Entonces, y lo curioso es que como eran gente que ni en vida si eran conocidos, por supuesto, temidos principalmente, pero por esas características de intrascendencia, muy entre comillas, no hay mucha información biográfica de ellos. Entonces, se sabe de dónde son, pero hay muchísimas zonas grises, ¿no? Y eso ha contribuido a que se haga esta idea como uniforme de ellos, ¿no? Como que los 4 fueran un solo tipo, un patán violento, ¿no? Y no, tenían grandes diferencias aparentemente. Y lo que se decía es que para lo que se sabe de Tomás Gutiérrez, en realidad lo que se sabe empieza a partir de sus 38 años, o sea, lo que yo he podido encontrar. Y está desde entonces vinculado a su carrera militar, ¿de acuerdo? Entonces, para comprender a Gutiérrez y me sirvió también para conocer el contexto histórico en el que se desarrollaría la trama, ¿no? Entonces, esa fue otra serendipia, ¿no?
en la medida en que yo tenía que entender esos últimos, no sé, 15 años de la vida de Tomás Gutiérrez, era también los últimos 15 años de la historia de Perú. Entonces, que eran los 60s o desde los 50 y tantos, en los que él además era casi no diría que un delfín, pero era uno de los hijos predilectos de Castilla, además. De hecho, Castilla murió en sus brazos, ¿no? Entonces, el adorado Castilla, uno de los grandes líderes del siglo XIX, ¿no? Entonces, y estaba a su lado. Entonces, acercarme a Gutiérrez significó también acercarme a todas estas historias de conspiraciones, golpismo, militarista, de los últimos 15 años, o sea, entre el escándalo de la consolidación en el 54 de la Revolución de Arequipa, más o menos, hasta su muerte en el 72, ¿no? Que son 18 años, que reconfiguran además la historia de Perú, porque empieza esa es la prosperidad falaz, la crisis del guano, el ascenso del civilismo y el fin del militarismo, y los años previos a la guerra con Chile, ¿no? Lo que tiene esta novela es que yo tengo una lectura, todas quienes nos acerquemos a leerla van a tener diferentes lecturas, pero también nos retratas una sociedad de hace 150 años que tal vez no se diferencia mucho de la actual, porque siempre decimos, sí, estamos en el peor gobierno, que es uno de los peores gobiernos, pero regresas solo, ni siquiera 200, 150 años atrás, y podríamos calzar exactamente, o no tan exacto, pero no ha habido un gran avance democráticamente. Es que ese es el tema. Estamos siempre en ese bucle enorme en que no salimos, y el Dreyfus fue un año, y Dreyfus es el Odebrecht de ahora, y buscando siempre caudillos. ¿Es nuestro eterno círculo? Sí es. Y no empieza ahí. O sea, si le quieres buscar el origen a esto, bueno, el origen no es un origen, ¿no? Pero si tú te fijas la década del 20 al 30, o sea, el Perú empieza así. El Perú como república empieza así. Esa década es la década del golpismo, de las revanchas militares, de héroes y de villanos. O sea, la esencia del ADN peruano en realidad no está ni siquiera en ese golpe, sino 50 años antes, con la fundación misma de la república, ¿no? O sea, el bebé nació enfermito, en realidad, ¿no? Ahora, 150 años es, en lo que tú estabas mencionando, estoy completamente de acuerdo. No Dreyfus, sino Make sería, ¿no? Una especie, y más que Odebrecht sería como barata, ¿no? Sí. Pero claro, había golpe, autogolpe, prensa comprada, sobones, tránsfugas, ya había compra de congresistas, intrigas, corrupción por doquier. Y algo que es bien interesante, me parece, que es que cuando ocurre este fenómeno, coincidía con el fin de los 40 años de la bonanza del guano, lo que se llamaba la prosperidad falaz, ¿no? Lo que se daba a llamar la prosperidad falaz. Y fíjate que todo el tiempo he pensado que esa prosperidad falaz se parece mucho, o para mí, a lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en el Perú con el crecimiento económico, ¿no? A ver, hubo un crecimiento macroeconómico, pero no necesariamente hubo un crecimiento de la república, ¿no? De los servicios, ¿no? La pandemia, digamos, ha desnudado eso, ¿no? Las cifras decían que había mucho más plata, pero a la hora los colegios se caían con Fujimori, los hospitales no tenían oxígeno cuando la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, pero claro, hubo mucha gente que se enriqueció. Lo mismo ocurrió con el guano, que en el 54 precisamente, ya lo mencioné, dejando la consolidación, fue que Echenique empezó a pagar en un escándalo de corrupción increíble. Ahí se generaron como las grandes fortunas de la historia peruana. Entonces sí, se parece mucho. Ahora, lamentablemente en este libro no hay muchos héroes. O sea, casi todos son villanos, digamos, ¿no? No hay figuras descollantes y gloriosas. Pero es una cuestión, no es que no las haya habido, por supuesto, porque al lado de las miserias también están los
personajes heroicos, gloriosos que se la bancan, Mm. ¿no? Pero por el foco del tema me he concentrado en esta situación que fue como la tormenta perfecta. Fue una serie de eventos desafortunados que terminaron de la peor manera y, como decías hace un instante, contradicen esta imagen que se tiene del siglo XIX peruano, limeño específicamente, de esta Lima pícara y socarrona, lo palma, ¿no? No, porque No. Lima también era capaz de ese nivel de besania, ¿no? De tan inédito, porque que yo sepa nunca ha sucedido algo de ese tipo, ¿no? Ni antes ni después. Mm. O sea, nadie en la historia peruana, nadie, ni el criminal más horrible, ha sido colgado a 20 metros de altura, ¿no? En la catedral Ay, encima, sí. o sea, O sea, era una imagen como, o sea, es una imagen horrorosa, es horrorosa. pero que la hemos estado pasando y como que ahí estuvo y... Tengo la teoría de que la sociedad o sea, por un lado había un discurso oficial, ¿no? Ujú. Y por otro lado, creo que había una especie de pacto de silencio por vergüenza. Yo Ay, creo que Lima ha escondido eso en su relato.